Bien, vamos a ir a Mateo, capítulo 13. Hoy empezamos un nuevo capítulo. Mateo capítulo 13. Vamos a leer solamente del versículo 1 al 3. Vamos a leer hasta el versículo 3, la primera parte del versículo 3, ¿no? Dice, aquel día aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas. Hasta ahí vamos a leer nomás. El día de hoy estaba preparando, de hecho ya tenía bastante cocinado el tema de empezar a leer la primera parábola, ¿no? Que es la parábola del sembrador. Vemos el título ahí al principio del capítulo 13, dice la parábola del sembrador. Pero me di cuenta, a medida que estaba haciendo la introducción, me di cuenta que se me estaba alargando mucho la introducción. Y digo, me parece que va a haber que dejar la parábola para la próxima y dejar esto solamente como la introducción. Porque es importante, antes de empezar a ver las parábolas, que entendamos qué son las parábolas y para qué sirven, ¿no? Em, Vamos a tener lo de hoy, va a ser bastante parecido a lo que es un estudio bíblico, ¿no? Más, así que el que tenga para anotar, buenísimo. Porque hay varias cositas que tener en detalle para que ya a partir de la semana que viene, cuando empezamos a ver la primera parábola, ya la empecemos a ver con otra perspectiva, ¿sí? Porque si no, explicar todo lo que simboliza la parábola más una parábola entera va a ser larguísimo. Em, Bien, vamos a ir al versículo 1 para que veamos un par de cositas que ya nos van hablando de lo que ya hemos visto hasta ahora. A ver si estamos entendiendo. Recuerden que habíamos visto que el Señor había sanado a un endemoniado, ¿no? Eh, por causa de eso se ocasionó lo de la blasfemia contra el Espíritu Santo que hicieron los fariseos. A causa de esa blasfemia se ocasionó toda la enseñanza larga que tuvimos durante varias reuniones hasta la última de la semana pasada. Y fíjense cómo empieza el versículo 1. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Aquel día, ¿qué día? Exactamente el mismo día, no había terminado todavía ese día en el cual pasó lo del endemoniado. ¿Sí? Es exactamente en el mismo día. Fueron varios acontecimientos que ocurrieron en el mismo día. Y ahora vamos a ver el tema de las parábolas, que también debe haber llevado un buen rato. Así que eso da a entender que lo del endemoniado es muy probable que haya pasado tal vez en la mañana temprano, ¿sí? Porque cuando vemos el orden en el que fueron pasando las cosas, tiene que haber pasado unas cuantas horas entre una cosa y la otra, no fue todo inmediato. Así que esto habrá pasado ya tirando al atardecer, porque vemos que después de dar todas las parábolas, ya el Señor tiene que despedir a la gente, ¿sí? Entonces, porque ya se estaba haciendo de noche, seguramente. Pero dice aquel día, o sea, el mismo día que sanó al endemoniado y ocasionó todo ese trauma, podríamos llamarlo, en todo lo que vimos, al punto de que vimos la semana pasada de que los familiares en la carne, en María con los hermanos, querían detenerlo ya porque se estaba volviendo una locura aquello, ¿no? Una locura en la mente humana, obviamente. Dice, aquel día salió Jesús de la casa. Aquel día salió de la casa. ¿A dónde estaba parando el Señor? ¿Alguien se acuerda? ¿Mm? Recordemos que el Señor dijo que Él no tenía dónde posar la cabeza. Pero vimos que estaba hospedado en la casa de quién. ¿Se acuerdan? De Pedro. Estaba hospedado en la casa de Pedro. O sea, ¿de qué casa está hablando? De la casa de Pedro. Y vamos a ver el detalle que nos da a entender que estaba en la casa de Pedro. Versículo 2. Y se juntó mucha gente y entrando él en la barca. ¿Sí? ¿Pedro qué era? Un pescador. ¿Sí? Todos estos detalles parecen cosas que uno les lee así al pasar, pero son detalles que, ¿saben cómo se llama esto? Se llama coherencia bíblica. ¿Sí? Ahí vos ves que lo que está diciendo es un relato real, porque tiene coherencia. Si de golpe dijeran una cosa que claramente parece que ahora está en Jerusalén, después parece que está en otro lado,
Es medio raro. Acá dijera, entró al templo. ¿Cómo entró al templo? Si está en Capernaum, no estaba en Jerusalén. No tendría sentido. ¿Sí? Esto nos muestra la coherencia que tiene la palabra de Dios cuando nos dice, y se le juntó mucha gente, obviamente después de todo el escándalo que fue lo que pasó con las sanidades que hizo, todas las enseñanzas que dio, habrá entrado a la casa a descansar, porque dice aquel día, así que claramente debe haber sido a la mañana, habrá entrado a comer, tal vez a asearse un poco y luego vuelve a salir. Dice del principio, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. ¿Sí? Salió, ¿qué estaba haciendo? Estaba un poco despejándose de todo lo que había pasado, ¿no? Antes. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. ¿Qué pasó? Bueno, que como si lo amontonó mucha gente, él agarró la barca que también dicen los eruditos bíblicos, es muy probable que haya sido la barca que le pertenecía a Pedro. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros estamos acostumbrados que podemos ir en colectivo a trabajar hasta Córdoba, pero en los tiempos antiguos no había la capacidad de transporte que hay hoy en día, así que toda la gente vivía al lado de su trabajo. ¿Sí? Por eso sale de la casa y tenían la barca ahí nomás. ¿Sí? En la época cuando se hacía mucha minería de forma manual, todo con carretilla, hoy en día lo hacen máquinas. Pero cuando se hacía minería a mano, ¿no? Tenían que entrar los hombres a picar con pico y sacar con carretilla, por lo general se hacía una ciudad en donde estaba la mina y se formaba la ciudad ahí porque todos podían trabajar ahí cerquita. Bueno, los pescadores lo mismo. Pedro, ¿dónde iba a vivir si no al lado del mar? Era un pescador. No tenía un colectivo para vivir en una ciudad y viajar hasta la otra todos los días a trabajar. Tenía que trabajar ahí al lado de donde estaban. O los que viajaban para trabajar a veces se iban semanas, meses, porque no les quedaba cerca. Entonces vemos la coherencia que tiene la palabra de Dios con lo que ya nos ha contado antes. Ya nos contó que él no tenía dónde posar, que estaba posando en la casa de Pedro. Vimos que la casa de Pedro era una casa pequeña, porque apenas entró vio a la suegra postrada, o sea, no tenía su propia habitación para postrarse. ¿Se acuerdan esos detalles? Bien, eh, entonces muy probablemente esta barca en la cual subió, que le sirvió un poco como de escenario, no debe haber sido una barca muy grande. Pedro era un pescador humilde, no tenía un bote en el que entrara mucha gente. Capaz que una barca en la que entraran, qué sé yo, 5, 6, supongo, ¿no? Ponele. Bien, versículo 3. Dice, eh, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Les habló muchas cosas por parábolas. Bueno, acá empieza la primera parábola que no vamos a ver hoy, ¿sí? Pero dice que a partir de acá les empezó a hablar a toda, ¿a quién habla? De la gente, no a sus discípulos. Habla de la gente, ¿no? En general. Les hablaba por medio de parábolas. ¿Qué es una parábola? La parábola se podría definir como una narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza moral. ¿Sí? Eso es una de las definiciones de parábola. Hay varias definiciones, pero todas significan más o menos lo mismo. ¿Sí? Es una historia concisa en la cual se puede reflejar algo de la vida cotidiana para explicar algo más complicado. ¿Sí? Eso es lo que el Señor de esa forma les empezó a hablar. Entonces, ¿qué son las parábolas? Bueno, son una forma que usó Jesús para expresar principios bíblicos muy complejos de una manera que la gente lo entendiera. ¿Por qué usa en la primera palabra el sembrador? Porque era algo muy común la gente que iba a sembrar, que iba a cosechar, ¿sí? Luego también vemos que usa el tema de la red y los peces. ¿Por qué? Porque era lo más común, ¿sí? Recordemos que la profesionalización de la gente es muy común hoy en día, pero en aquel tiempo la mayoría eran obreros, ¿sí? No había tantos enfermeros, médicos, arquitectos. Hoy en día es una locura, gracias al Señor, de la educación que tenemos, pese a que vivimos en un país tercermundista, aún así estamos muy, muy avanzados comparado con lo que era en aquel tiempo. En aquel tiempo el 1% de la población mundial vivía más o menos bien y el 99% vivía en extrema pobreza. Durante toda la vida fue así. Así que todos tenían que sustentarse del pan diario con los trabajos simples. ¿Cuáles eran? Lo que limpieza, lo que fuera cosecha, siembra, pesca, carga de cosas pesadas. Eso era lo más común. Entonces el Señor les trae, por medio de parábolas, se lo trae a lo más común que viven ellos en ese día, en ese tiempo. Para explicárselo a quién, a gente simple y gente sin estudios. ¿Sí? Eh,
Ahora, ¿por qué es importante y por qué decidí hacer esta introducción en vez de empezar con el tema a explicar las parábolas? Porque es importante que aprendamos qué son las parábolas para nuestras vidas, pero también para qué nos sirven, ¿sí? Porque no son solamente explicaciones que están en la palabra de Dios para nosotros, ¿sí? Estudiar las palabras es importante porque no solo que aprendemos nosotros, sino que por medio de las parábolas aprendemos a enseñar a otros, ¿sí? Las parábolas lo que nos enseñan es, ¿saben qué nos enseñan? El método de enseñanza de Cristo, ¿sí? Las parábolas son el método de enseñanza de Cristo. Traer algo complejo y hacerlo simple para la gente común, ¿sí? Asimismo, todos deberíamos aprender a qué? A simplificar la palabra de Dios para los que no la entienden tanto, ¿sí? Muchas veces nos quedamos con conceptos a lo mejor muy complicados y como nosotros lo entendemos, por ahí nos cuesta entender cómo es que no entiende el hermano o la persona del mundo, cómo es que no entiende esto. Tal vez simplemente no se lo han explicado de una forma más simplificada. Hoy en día estamos viviendo algo muy interesante que es exactamente lo mismo que le pasó a Jesús, ¿sí? Hoy en día estamos viviendo, por ejemplo, como estamos en la era de la comunicación, tenemos en YouTube, hay 500 millones de tutoriales y la gente que tiene conocimientos avanzados explica cosas muy complejas de una forma muy simple. Cosa que estaban reservadas para los académicos, los que pasaban años estudiando. Hoy en día viene un flaco, te la explica en 5 minutos con un ejemplo de tu casa y vos te quedás con la boca abierta porque entendiste ese ejemplo de medicina. Esperemos que pasen los vehículos. No sé si a ustedes les ha pasado que han visto un videito de YouTube, de lo que sea, de Facebook, cortito, explicando una cosa que parecía compleja cuando te la explicaron en la escuela, pero te la explica alguien de una forma más simple y te das cuenta, ¿sí? A mí me pasó con el tema de la música. Yo cuando era chico no había todavía YouTube, TikTok, todo lo que hay ahora, pero el internet recién estaba ahí en pañales, pero yo me moría por ir a un conservatorio. Me moría por ir a un conservatorio y no tenía los medios. Los conservatorios están en Córdoba, salían una fortuna, mis padres no podían pagar. Yo quería estudiar música profesionalmente, no pude hacerlo, ¿sí? ¿Qué pasó? Con el tiempo, con internet, pude aprender a tocar la guitarra por mí mismo, viendo videos. Hasta el día de hoy veo videos todo el tiempo para aprender y hay un montón de maestros de guitarra que te explican teoría musical compleja con palitos y piedritas. O sea, de una forma tan simple que decir, pero esto es simple. ¿Qué generó esto? Que es lo mismo que le pasó a Jesús. Generó odio y envidia entre los académicos, los grandes, los que saben, porque empezaron a decir, no, la música se debería estudiar solamente en conservatorio. Y le tiran bronca a estos que enseñan así de forma simple. ¿Por qué? Porque trajeron el conocimiento que estaba reservado por unos cuantos, lo trajeron al vulgo. A la mayoría puede aprender a tocar la guitarra. Al punto que mi papá, ahora de grande, le agarró las ganas de tocar la guitarra. ¿Y por qué? Porque vi un video en TikTok de que un hombre explicaba cómo se tocaba y le pareció tan simple que le dieron ganas y bueno, al punto que le compraron una guitarra y ahora está aprendiendo. Fíjense qué loco, ¿sí? Fíjense qué loco. Bien, eso es lo que le pasó a Jesús en aquel tiempo. Él, el conocimiento de las escrituras, de la ley de Moisés, estaba reservada para quién? Para los fariseos, los escribas sobre todo, que eran los que más, los que sabían leer, como les dije, el 99,9% de la gente no sabía leer, si era un privilegio saber leer, así que no les quedaba otra que escuchar lo que enseñaban los que sabían, o que supuestamente sabían. Entonces, cuando viene Jesús y les explica todo eso complicado, supuestamente complicado, porque no era complicado, pero que los fariseos, los escribas lo hacían tan complicado y lo explicaban de forma tan retórica, por ahí tan compleja, viene el Señor Jesús y te lo explica con peras y manzanas. Entonces, ¿y la gente qué pasaba? ¿Entendía? ¿Qué pasa cuando entendés? ¿Qué pasó conmigo, por ejemplo, con el tema de la música? Que ya me di cuenta que, bueno, puedo seguir mi vida sin necesidad de ir a un conservatorio y gastarme, que sale una fortuna ir a un conservatorio, ¿sí? Lo puedo hacer yo mismo en mi casa. Bien, la gente empezaba a entender la palabra de Dios por sí misma y eso generó odio en los fariseos porque ya la gente no dependía de ellos. ¿Sí? Cuando uno no tiene conocimiento de la palabra de Dios, puede venir un predicador y venderte cualquier verdura. Y como no conoces la palabra de Dios, te lo vas a creer lo más posiblemente. Bueno, eso es lo que generó el odio, que ya perdieron lo que sería la capacidad de manipulación sobre la gente. Pasó en la época de la Inquisición, ¿sí? Cuando la Iglesia Católica gobernaba el mundo, la mayoría de muchas de las naciones,
que la Biblia estaba solamente en latín y estaba prohibido traducirla al idioma normal. Aparece quién, Martín Lutero, ¿sí? De quien conocemos la historia, ¿no? De cuál se divide entre la iglesia católica y la evangélica. O fue el principio, fue uno, pero fueron muchos, ¿no? Él fue uno. Pero fue muy importante porque, ¿por qué? Porque fue el que se animó a traducirla. A pesar de todo que lo iban a matar, que le iban a hacer lo que sea, él la tradujo del latín al alemán, o sea, al idioma común. Ya la gente más sabía leer. ¿Sí? Entonces les quitó el poder de la ignorancia que tenían en la iglesia, en la iglesia católica, les quitó ese poder que tenían de manipulación sobre la gente al dárselo al pueblo. Eso es exactamente lo que hace Jesús. ¿Sí? Para eso sirven las parábolas. Ese es el sentido de las parábolas. Ya vamos a ver que no se limita solamente a esto que está, a las parábolas que leemos de Jesús. Ya vamos a ver cómo las encontramos también en la Biblia. Asimismo, como hacía Jesús, todos nosotros deberíamos aprender a simplificar la palabra de Dios de tal modo que cualquiera la pueda entender. ¿Sí? Existen los institutos bíblicos, nuestro pastor va a un instituto bíblico y les aseguro que si nosotros vamos a ese instituto seguramente no vamos a entender ni la mitad. Porque bueno, hay personas que ya van más capacitadas, pueden enseñar en otro nivel. Pero nosotros, en primer lugar, nosotros los que estamos predicando acá, tenemos que simplificar la palabra de Dios lo más posible. Asimismo, ustedes, yo, todos, tenemos que aprender a simplificarle la palabra de Dios a la gente. Cuando vemos que una persona, con la cual obviamente tenemos la confianza de hablar así, ¿no? Hace algo que es un poco cruel, no le decimos nosotros, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Porque nos miraría con cara que le pasa al loco este. No, tenemos que explicarle qué es la misericordia, que ya aprendimos que es ponerte en el lugar del otro. Tenemos que explicar que bienaventurado significa dichoso. ¿Y por qué? Porque no podés alcanzar la misericordia de Dios si vos no sos misericordioso con otro, a eso se refiere. Tenemos que desmenuzárselo un poquito. ¿Sí? No podés burlarte de la persona que está en silla de ruedas. Ponete en el lugar de él. Y si fueras él, ¿entendés? Dios lo creó a él como a vos. Entonces tenemos que rebajar la explicación de una forma que el que nos está escuchando nos entienda. ¿Sí? ¿Se entiende? Ese es el propósito de las parábolas. Bien, desde el versículo 1 hasta el 52 tenemos el tema de las parábolas. Pero tenemos un orden que es un poco particular, tanto de la forma en la que pasó, de lo que pasó como en la forma en la que pasó, que recordemos que esto lo escribe Mateo, pero al parecer lo puso no exactamente en el orden, sí está en el orden cronológico, pero está mezclado en estos versículos. En el versículo 3 hasta el versículo 9, vemos que en el versículo 3 empieza la parábola del sembrador, hasta el versículo 9, ahí empieza y termina la parábola del sembrador. Pero a partir del versículo 10 hasta el 23, vemos que el versículo 10 dice en el título, el propósito de las parábolas, dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábola? Él les respondió, respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado saber, ¿sí? Entendamos esto, el Señor estaba en la barca. ¿En qué momento se acercaron para decirle esto? Medio complicado que se hayan acercado hasta la barca a decirle esto, que lo haya dicho en voz alta en frente de la gente. Lo más probable posible, no sé cómo llamarle, es que estos versículos, entre el versículo 10 al 23, sea un paréntesis de algo que pasó después, porque no tendría sentido que el Señor estaba en la barca, vinieron a interrumpirlo, recordemos que fue una falta de respeto que la madre con los hermanos de Jesús vinieran a interrumpirlo, no habrían venido a interrumpir en este momento, seguramente esto es una explicación que se dio después cuando estaban solos, pero era importante para Mateo explicar esto primero la palabra del sembrador, y explicar esto para que entendamos lo que viene después. Por eso les digo, dudo mucho que Jesús haya dicho esto. Vieron que dice, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino, mas a ellos no los es dado. O sea, no creo que haya dicho eso en público. Estaba en este momento, dice, hablándoles por parábola. Entonces el orden sería aproximadamente así. El orden cronológico, ¿no? Sería del versículo 1 al versículo 9 y de ahí saltaríamos del versículo 24 al 35. Es todo lo que le habla a la multitud. Luego vamos al versículo 35,
Porque si no, después cuando estemos estudiando las parábolas, por ahí se nos puede hacer un malambo al no entender por qué están explicando las cosas de una forma o de otra, ¿no? Em, Versículo 34, el 35 dice, eh, perdón, no, hasta el 35, bien. Versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña y del campo, ¿sí? Entonces, como vemos, acá le piden explicación sobre otra. Pero el orden sería así, del versículo 1 al 9 y del 24 al 35 es el Señor hablando desde la barca. Y a partir del versículo 36 al 52 es el Señor explicando y dándole un par de parábolas más solamente para los discípulos, ¿sí? Que se las dio en privado, ya la vamos a ver cuando el día que las veamos. Y acá en ese paréntesis entrarían los versículos desde el 10 al 23, ¿sí? Porque como les decía, pongámonos en situación, el Señor se fue en una barca pequeña hasta ahí, no fueron seguramente a interrumpirlo para que les explique esa parábola. Habrá sido la explicación probablemente en la casa. ¿Se entiende? Es medio, medio complicadito así, pero medio mezclado, pero ¿por qué era importante? ¿Por qué era importante para Mateo meter primero la parábola del sembrador, después la explicación de la parábola del sembrador y después seguir con el relato de lo que pasó antes? Porque la parábola del sembrador es, podríamos decir, no sé llamarla la más importante, pero es muy importante para entender todo lo que viene después. Porque la parábola del sembrador nos habla de los tipos de oyente, ¿sí? Los distintos tipos de terreno donde cae la semilla son los distintos tipos de oyente. La gente que estaba haciendo, estaba oyendo al Señor y toda la gente reaccionó de una manera distinta. Incluso los mismos discípulos. Todos al oír la palabra de Dios oyeron de una manera distinta. Entonces Mateo muy probablemente haya metido primero esto que nada para que entendamos la reacción después de la gente a todas las demás cosas. ¿Sí se entiende? Y fíjense esto, es muy interesante, en el versículo 35, 36, dice, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a sus discípulos, le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Es muy interesante porque solamente cuando yo me puse a verlas todas hoy día mientras preparaba esto, solamente pidieron explicación de dos parábolas, la del sembrador y la de la cizaña. ¿Por qué? Porque son las dos parábolas más complicadas, ¿sí? Son las dos parábolas más complicadas. Pero después, las demás las entienden perfectamente. Ahí les da varias parábolas, ahí a partir del versículo 36, les enseña varias parábolas para ellos. En el 36 al 43 les enseña la de la cizaña. Y acá en el 40 les da una parábola del tesoro escondido. En el 45 les da la perla de gran precio. En el 47 la red. ¿Sí? Todas esas parábolas se las dio en privado. Fueron cortitas y exclusivos para ellos. ¿Saben para qué? ¿Saben qué era eso? Era un examen. Era un examen. Fíjense lo que dice el versículo 51. Jesús le dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos dijeron, sí, Señor. Ellos respondieron, sí, Señor. ¿Sí? ¿Se entiende? Primero dio la parábola complicada, luego en algún momento en privado les explicó la del sembrador, pero les quedó, de todas las que dio, se quedaron con duda de una. ¿De cuál? La de la cizaña. Se la preguntaron en privado, se las explica, que ya cuando el día que lleguemos la vamos a ver, se las explica en privado. ¿Qué aprendieron? No solamente aprendieron las dos parábolas, aprendieron el uso de la parábola, porque el Señor les da estas cuatro parábolas extra, cuatro creo que son, una, dos, tres o cuatro, son cuatro. Les da esas cuatro parábolas extras, así cortitas, y les dice, ¿ahora entienden a qué me refiero? Y ahí le dijeron, sí, Señor. O sea que estaban aprendiendo, como dijimos, el método de enseñanza de Jesús. Amén. Solamente eso es la introducción por hoy, pero de hecho solamente de esto que hemos visto podemos sacar un par de enseñanzas, ¿sí? La primera enseñanza que tenemos que sacar sobre el método de las parábolas y la forma en la que el Señor las enseñaba es que es normal no entender algunas cosas difíciles, ¿sí? Muchas veces cuando entendemos estudiamos la palabra de Dios, seguramente a todos les ha pasado acá porque es normal, nos abatatamos con algún tema,
hay un tema que se nos embota en el cerebro y no podemos entender qué significa, por qué es así, por qué tenemos que cumplirlo. Nuestro cerebro no nos da. No nos da. A veces son temas que a lo mejor para otros no es complicado, pero para nosotros es complicado. ¿Cuál es la primera enseñanza? Es normal. A los discípulos les pasó y lo tenían al Señor Jesús ahí que les explique. ¿Sí? A todos nos puede pasar que un tema por ahí se nos atore y no lo entendamos. ¿A quién tenemos que acudir? Bueno, obviamente los discípulos tenían que acudir a Jesús, porque lo tenían ahí. Pero nosotros, ¿a quién tenemos para acudir? Aparte del Espíritu Santo, en oración, el primero que tenemos que acudir es a Dios. Señor, por favor, haceme entender esta palabra, la leemos, tenemos comentarios bíblicos de sobre, como les dije, estamos en la era de la información. No tenemos excusa, hay explicación en internet de sobra. Ahora, supongamos que aún así se nos embota, no lo entendemos, o no entendemos por qué en otra iglesia se practica algo que en nuestra congregación no se practica. ¿A quién tenemos que acudir? A nuestro pastor, ¿sí? Porque para eso está el pastor y los maestros, los que estén a cargo de la enseñanza. Ahí sin ningún temor podemos acudir a decir, hermano, mira, se me complica este tema, quiero entenderlo, ¿sí? Es la labor tanto del pastor como de los que enseñan, enseñar, es enseñar. Escuché una vez un testimonio lo escuché en una prédica, ¿no? De que una persona, no sé quién, una persona le escribía a un pastor esto lo contaba este pastor muy famoso, le escribía y le decía, pastor, quiero que me explique estos temas. Y le hace una lista de temas. Es un pastor, tiene una iglesia muy grande y tiene sus propias ovejas, y le escribía a alguien de otra iglesia. Y le dice, anda y pregúntale a tu pastor. Y dice mi pastor que no tiene tiempo. Es una locura. Dice mi pastor que no tiene tiempo. Bueno, cambiate de iglesia. Porque evidentemente hay un problema. Está precisamente para explicar. Y eran temas básicos, pero según el pastor no tenía tiempo. Bueno, entonces vas a tener que buscar otro lugar donde congregarte, porque tu pastor te tiene que enseñar. Los líderes, los maestros están para eso. Cuando se ponen en ese plan como el fariseo, ¿viste? Te lo explico así, te lo cuento, y si no lo entendiste, bueno, no lo agarraste porque no sos muy espiritual. Bien, entonces es normal que nos atoremos con algún tema. Segunda enseñanza. Toda la Biblia, y esto es lo que yo les decía hace un rato, ¿a dónde están las parábolas? No están solamente en los evangelios. Las parábolas están en toda la Biblia. Toda la Biblia está llena, llena de parábolas para nosotros a través de las historias que cuenta. El ejemplo lo tenemos desde el principio. Cuando cuando le preguntan sobre el tema del divorcio el Señor dice, ¿no habéis leído, no habéis oído que cuando Dios los creó, varón y hembra los creó? Y no dice Génesis 1, ahí en Génesis 2, cuando Dios crea a Adán y Eva, no dice, y el hombre se casará con su mujer y no se va a divorciar. No dice así. Pero solamente el hecho de que Dios haya hecho un hombre para una mujer, el mismo Señor Jesús lo usa como ejemplo, como diciendo, ¿y no leíste que dice esto? Les dice a los fariseos. ¿No te diste cuenta que eso representa esto? ¿Qué es la historia de Adán y Eva para nosotros? Una parábola. ¿Sí? Es una historia real, que pasó hace muchísimo tiempo, pero nosotros lo leemos hoy como una historia. Para nosotros es una parábola. ¿Qué es la historia de Caín y Abel? Una parábola, ¿sí? Sobre lo que es servir bien a Dios y lo que es la envidia. Y así, cada una de las historias que leemos, sobre todo en el Antiguo Testamento, también obviamente las historias de Hechos, todo lo que encontramos en el Nuevo Testamento, pero las historias de vida, recordemos que la Biblia, si la Biblia es esto es el Antiguo Testamento. O sea, es mucho más que el doble que el Nuevo Testamento, no está ahí en vano. Hay muchísimas historias de las cuales debemos sacar la enseñanza. ¿De qué forma? Como parábola. Si el Señor usó ese ejemplo ahí, ¿sí? En la vida de esta persona lo usó de esta manera y la reacción de Dios fue de esta manera, lo aplico yo a mi vida y ahí saco la enseñanza, saco la parábola. Lo traigo de la enseñanza esa, la traigo a mi vida. ¿Se entiende? Y lo tercero que tenemos que aprender debemos aprender a sacar enseñanzas de lo que vivimos. Debemos aprender a sacar parábolas de las mismas experiencias nuestras. ¿Sí? El Señor, que nosotros no nos demos cuenta, el Señor está escribiendo nuestra historia. ¿Sí? Dice que están escritas en su libro todas las cosas que hicimos y dijimos. Él está escribiendo nuestra historia. Entonces las parábolas que son también para nosotros son, ¿de dónde las podemos sacar? De las mismas vivencias que tenemos a diario. De las experiencias que vivimos con hermanos,
de las experiencias que vivimos en el trabajo, del tipo de trabajo que tenemos, de las relaciones con nuestra pareja, con nuestros hermanos, con nuestra familia. De cualquier lado les puedo garantizar que si prestamos atención, sacamos una enseñanza. ¿No les ha pasado? ¿Sí? Amén. Hasta ahí la introducción al tema de las parábolas y bueno, ya si Dios quiere, a partir de la semana que viene estaríamos empezando con la parábola del sembrado. El Señor les bendiga.